Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien. Igual que la clase anterior, esperemos unos minutos a que se conecten los demás compañeros que faltan. Unos 2 minutitos para continuar con la clase. Con la clase del día de hoy. En las clases anteriores ya habíamos visto un poquito de lo que son los temas de conceptos básicos, como la introducción a la auditoría. Y vimos también un poquito de la auditoría financiera, lo que comprende la unidad 1 y 2 de nuestra clase. El día de hoy vamos a ver un poco de los temas relacionados a la auditoría operativa y ojalá avancemos a revisar un poco de materia dentro de lo que es la auditoría interna, cuanto a lo que respecta al control interno de una empresa y a los metodologías que se utilizan para ya la evaluación periódica y la calidad de la auditoría interna que hay que tener en cuenta para los diferentes tipos de empresas que nosotros vamos a estar investigando como auditores. Les voy a compartir la primera diapositiva en donde vamos a revisar un poco los temas y los conceptos básicos de lo que se refiere a la auditoría operativa. Bien. Nosotros decimos que dentro de la auditoría operativa abarcan todos los procedimientos y requisitos que debe tener una empresa para tener un control óptimo, ¿no? Es decir que la auditoría inicialmente se encargaba de revisar únicamente lo que es tema contable hace un tiempo atrás y se le otorgaba una importancia fundamental a los aspectos matemáticos y también lo que conlleva a la malversación de fondos. En tiempos atrás la auditoría se orientaba a los aspectos únicamente de contabilidad, como les comentaba. Pero si bien es cierto, los auditores han ampliado ya su ámbito de revisión, como al análisis financiero y a las evaluaciones de control interno. Ya vamos a ver un poquito más adelante, el control interno se basa prácticamente es en los procedimientos que debe tener una empresa, el control jerárquico para los niveles diferentes de estructuras. También es así como los niveles que tienen las empresas en cuanto a canales de comunicación, a sistemas de información y a rangos jerárquicos y a los controles que se ejercen en la misma institución. Siendo así que a través de la auditoría operativa, nosotros podemos conocer las verdades dentro de las causas de las desviaciones de los planes originales trazados. ¿Esto qué nos quiere decir? Nosotros como auditores estamos inmersos en el mundo de las empresas y relacionados directamente con los directivos de aquellas empresas. Entonces, los administradores son los encargados de trazar los planes y programas operativos para su empresa, es decir, sus metas, sus objetivos. Al momento en que estas metas y objetivos no son cumplidos en los tiempos de espera programados, se dice que existen las desviaciones de los planes. Es aquí donde interviene la auditoría operativa para investigar qué es lo que está pasando durante el proceso de ejecución de los trabajos que está realizando la empresa, el por qué no se llegó a la meta, por qué no se ejecutó tal trabajo. Si bien es cierto, en las empresas pequeñas es un poco más fácil determinar estos orígenes, pero ya en empresas un poquito más grandes, en donde se tiene diferentes departamentos, el determinar la raíz de pronto de la falla, del procedimiento mal ejecutado que se está realizando, se vuelve un poquito más complejo. Es ahí donde entra un auditor operativo para verificar esta clase de falencias, se puede decir así. Como concepto tenemos que la auditoría operativa es el examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una entidad para determinar la eficacia con que se logran los objetivos preestablecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y se obtienen los recursos, con el objetivo de sugerir las recomendaciones
que mejorarán la gestión en el futuro. Como les comentaba, la auditoría operativa es la encargada de verificar la gestión y la eficiencia con la que se desarrollan los procesos. Bien. Como objetivos, dentro de la auditoría operativa tenemos que el auditor no debe aceptar lo que se le presenta en la primera auditoría que realiza, sino que debe buscar todas las evidencias posibles para tener el mejor juicio. Esto cuando nos referimos a una auditoría crítica. Dentro de una auditoría sistemática es porque se elabora un plan para lograr los objetivos. Este plan debe ser coherente, nos menciona. Y de forma imparcial, nunca debe dejar de ser objetivo e independiente. Esto ya habíamos comentado en las clases anteriores como característica que debe tener un auditor. Siempre debe mantener la imparcialidad en sus informes, en sus dictámenes. Ya. Entonces, decimos que la auditoría operativa ¿me ayudan viendo si se está grabando la clase, por favor? Porque no me aparece a mí el botoncito. Ya. A través de la auditoría operativa se puede reconocer las verdaderas causas de las desviaciones de los planes originales, como habíamos mencionado. Las siguientes características son las que nosotros debemos conocer y tener en cuenta al momento de realizar una auditoría operativa. A nosotros nos ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. Si nosotros tenemos unos objetivos o unas metas dentro de nuestra empresa a las cuales no llegamos, de pronto no sea solo porque se está ejecutando mal los procesos, sino porque las metas están desalineadas de nuestro sistema, de nuestra administración. Entonces, como auditor también podemos establecer recomendaciones para reformular estas metas, reformular estos objetivos y así poder ayudar a la organización a mejorar sus políticas y sus metas a futuro, ¿no? También ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la organización. Bueno, esto es elemental, ¿no? La administración es la encargada de solicitar una auditoría a la empresa. Los entes superiores, los gerentes, administradores, son los personeros encargados de llevar a cabo una auditoría, de contratar una auditoría para su empresa. Porque además de las recomendaciones que nosotros como auditores presentamos en nuestro dictamen, en nuestro informe final, a ellos les sirve para tener en cuenta y evaluar las condiciones, evaluar las actividades de toda la empresa en la que se está trabajando. Además de eso, nos ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman las decisiones. Así ellos pueden planificar mejor. Esto se refiere un poco al término inicial igual, en el que nosotros verificamos los objetivos, verificamos las metas de la empresa y si bien es cierto, si alguno de ellas, algún objetivo está mal trazado, el líder, el administrador, el gerente, el presidente de esa empresa, tiene ya las herramientas para mejorar su visión a largo plazo, para mejorar su objetivo, mejorar sus metas. De pronto se está mal enfocando y por eso de pronto los procesos igual no se desarrollan de la manera que se requiere. Como metodología nosotros para usar dentro de la auditoría operativa, estos son los conceptos básicos que estamos viendo y que son necesarios, que tenemos que tener en cuenta nosotros, al menos estas ideas, estos conceptos tienen que estar siempre presentes al momento de nosotros realizar una auditoría. En la clase posterior vimos ya algunos conceptos igual. En la clase que viene, en la siguiente clase, ya nos vamos a enfocar, vamos a utilizar toda la información que hemos visto en estas 3 clases para enfocarnos ya en lo que es nuestro tema, que es la auditoría vial en sí, ¿no? La auditoría vial. Y vamos a utilizar todas estas metodologías, todos estos pasos, estos procedimientos para llegar a un informe correcto en el que nosotros reflejemos en realidad toda la investigación que se ha hecho, tanto financiera, económica, operativa, administrativa,
Todo esto igual conlleva una buena auditoría vial. Decimos que medir eficiencia es más complejo que medir eficacia. ¿Por qué decimos esto? Ya que no existe un padrón de comparación. Debido a esto, el auditor debe apoyarse en la teoría sobre la administración de los recursos humanos y financieros para saber si están o no están adecuados. Además, debe tener criterio y experiencia para poder comparar la teoría con la realidad. Dentro de la economía, nosotros podemos mencionar que saber si los recursos se obtienen con los menores costos posibles. Por lo tanto, el auditor debe conocer los precios del medio y de la tecnología que existe, además de otros valores, ¿no? Políticos, sociales, culturales. Evaluar, conocer las verdaderas causas de los problemas que generan los problemas y estimar. ¿A qué decimos la estimación? Pues nosotros también tenemos que dar recomendaciones, como les mencionaba, a situaciones financieras, situaciones administrativas futuras. Bien, nosotros, si suponemos de que se trata de un auditor externo que está interviniendo en una empresa, sin un conocimiento detallado de la entidad auditada, es decir, un auditor de pronto, un perito judicial, hablando en esos términos, hace una auditoría en el tema financiero contable de una cooperativa de ahorros. De pronto el perfil es apto para ejecutar ese trabajo, pero no tiene el conocimiento suficiente de la entidad a la que le va a auditar. Entonces, vamos a tener un poco de problemas en ese sentido. Para esto, nosotros tenemos que utilizar metodologías ya establecidas. Primero, como podemos observar en la diapositiva, tenemos la etapa preliminar, que no es más que el conocimiento previo de la empresa. Nosotros tenemos que empaparnos de información de la empresa a la que se va a realizar la auditoría, investigar, leer un poco acerca de los antecedentes de esta empresa, de pronto el marco directivo, marco jurídico que tiene que tener, llenarnos de información que a nosotros nos permita sacar un poco ya de conclusiones previas a la auditoría que se va a realizar. Como segunda etapa, tenemos un estudio general. Nos dice en esta etapa que hay que definir las áreas más críticas para así llegar nosotros a establecer las causas o raíces de los problemas. Nos menciona que se debe poner hincapié en los sistemas de control interno administrativos y gestión de cada área. Como siguiente punto nosotros de la clase del día de hoy, vamos a ver un poquito ya del control interno administrativo. Sin embargo, aquí ya en la segunda etapa, que es del estudio general, ya nos hace caer en cuenta este tema que es muy importante al momento de realizar auditoría operativa. Se resume en el control interno de la empresa, tanto en el área administrativa y en la gestión que se realiza. Además de que en esta etapa de establecer un estudio general y definir las áreas críticas, esto nos va a ayudar a encontrar la falla, la raíz de pronto del problema, del procedimiento que se está mal utilizando. Como tercera etapa, tenemos el estudio específico. Aquí nosotros ya podemos establecer las relaciones entre los problemas visibles y potenciales y sus causas que en realidad de dónde se originaron. Entonces, en esta etapa, nosotros ya tenemos identificado primero los problemas que están sucediendo en las diferentes áreas de la empresa y podemos nosotros también ya dar una estimación de lo que se puede generar a futuro si los problemas se siguen manteniendo o si no existe un cambio, una mejora en el proceso, en el flujo de actividades que se realizan. Es así que nosotros debemos generar un modelo de control. ¿A qué llamamos un modelo de control? Es establecer un procedimiento viable y adecuado para manejar los pasos que está siguiendo la administración, los pasos de gestión que tiene que seguir la administración en la empresa para no caer en los problemas que podemos estar encontrando. Con el material ordenado, nosotros procedemos a hacer el análisis del problema.
con el fin de formular los juicios que conozcan el diagnóstico real de la situación y también a realizar un pronóstico. En esto, nosotros llegamos a la cuarta etapa, que es la comunicación de, comunicación de resultados. En sí, la comunicación de resultados, como veíamos igual en la clase anterior, viene a ser nuestro dictamen. Es un informe que se proporciona a la entidad contratante ya con una opinión inmediata, experta e independiente en relación a la materia sometida a estudio, con su evidencia correspondiente. Nosotros en la clase anterior veíamos un poco de lo que son los papeles de trabajo. Son toda la documentación recabada y que nos va a servir a nosotros de evidencia, de soporte para nuestro informe. Toda esa documentación está dentro de esta etapa, de la cuarta etapa, que menciona ya la comunicación de resultados hacia la entidad contratante. Aquí tenemos nosotros también que mencionar que la estructura del informe debe contener al menos como requisitos básicos y primarios, como son el objetivo de la auditoría, la metodología utilizada, el alcance del trabajo que nosotros estamos realizando, el diagnóstico o nuestro criterio, las recomendaciones, el pronóstico nosotros que observamos de la situación en la cual nos encontramos y los anexos que vendrían a ser todos los papeles de trabajo que nosotros ya vimos en la clase anterior. Como quinta etapa, tenemos la etapa del seguimiento. Aquí el auditor debe ver que las debilidades hayan sido solucionadas o los problemas erradicados. En este caso, esta etapa se vendría a dar después de cierto tiempo. Al nosotros ya implementar nuestras recomendaciones, las autoridades de las empresas ya utilizaron nuestros pronósticos. Tenemos que nosotros también establecer un tiempo en el cual vamos a dar ese seguimiento a la empresa auditada para verificar que las debilidades y que los procedimientos mal ejecutados ya se estén llevando de mejor manera, se hayan corregido esos problemas de raíz. ¿Y cómo hacemos esto? Aplicando la misma metodología que usamos en la primera etapa, que es la de recabar toda la información necesaria, establecer un cuadro comparativo entre lo que se hace y entre lo que se hizo antes, extrayendo los beneficios y extrayendo del análisis que nosotros tenemos que verificar para concluir si en realidad existieron los cambios necesarios. Bien, la auditoría como control de una empresa. Dentro de esto se puede dar varias definiciones a lo que es control de empresas. Una de ellas es la verificación de si todo ocurre en una empresa conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos. Esta es una definición que se usa mucho para nosotros establecer lo que es el control interno de empresa. Les repito, es la verificación de si todo ocurre en una empresa conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos. Otra definición en la cual nosotros podemos identificar todo lo que hemos venido mencionando es que es el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones o actividades realizadas y la adopción de las medidas correctoras que permitan el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. Esto es una definición un poquito más amplia, un poquito más general, con más holgura, la cual nos permite a nosotros, se podría decir en resumen, equivocarnos. ¿Por qué? Porque aquí se hace una comparación entre los objetivos planteados en algún inicio, en una etapa de planificación, y el momento de que ya se ha trabajado, de que ya se ha hecho la ejecución, podemos comparar con lo que se pudo lograr y lo que no.
Y también nos da un poquito de holgura, se mencionaba, porque nos permite adoptar las medidas correctoras de ser el caso y si no, cambiar de objetivos. O sea, aquí los objetivos son variables de ser el caso de acuerdo a su gestión y a su alcance. Nosotros, dentro de las formas de control eh, que más utilizamos para verificar, para establecer estas definiciones, son la intervención, la inspección, el control interno, la auditoría externa. Esto ya hace referencia a los exámenes que hacen a los estados financieros, de acuerdo a las normas de un profesional calificado e independiente, con el fin de expresar la opinión que tenga, ¿no? Que haga referencia. Y la auditoría interna. En cambio, la auditoría interna es el examen de las actividades contables financieras hecho por la organización de la empresa para ayudar a la dirección general. Antes de esta gran diversidad de formas de control, en la actualidad se consideran como las formas más sustantivas de control, aquellas como las siguientes. Tenemos el control de gestión, que está enfocado en la síntesis en el más alto nivel de la estructura. Esto lo realizan los directores, los administradores de empresa. Tenemos la auditoría interna, que es de labor de análisis que complete la extensión y profundidad de lo que requiere el controlar la gestión interna. Y la auditoría externa, que es la labor de comprobación posterior realizada por una persona u organismo externo de la empresa. Es aquí donde intervienen los auditores externos. Como normas y herramientas, tenemos que la auditoría operativa necesita para evaluar, necesita normas y como las que vimos en la anterior clase, normas internacionales y estándares de comparación para juzgar y medir la función que se está analizando. Decimos también que por este motivo, las normas serán las exigencias que enmarquen el trabajo profesional del auditor y que le plantean en su quehacer requisitos de calidad. Respetando en esto el nombre de la auditoría tradicional, otorgamos reglas de conducta por persona. Es así que establecemos normas personales, normas a la realización de trabajo, normas relativas al informe, y para verificar cada una de ellas tenemos unos pequeños conceptos que vamos a revisarlos. Las normas personales son las más inconmovibles, ya que son propias de la persona. En toda labor de auditoría, el profesional debe tener adiestramiento, pericia, idoneidad, independencia, experiencia, expertise, debe ser imparcial. Todas estas características que le hemos venido viendo durante estas clases, debe estar presente en un auditor para que al momento de dar su juicio, su dictamen, este sea inapelable, se puede mencionar. Dentro de las normas de la realización del trabajo, tenemos que toda auditoría representa la realización de un proceso que debe ser orgánico y coherente, a desarrollarse en un periodo determinado y condicionado a las características de la empresa que se está auditando y a los objetivos que se persiguen con el examen. Para esto nosotros tenemos normas internacionales de auditoría, como las NAGAS, que nos permiten a nosotros establecer procesos, cómo nos vamos a manejar con el equipo auditor y así poder llegar a un informe pericial limpio. Normas relativas al informe, tenemos que el auditor operacional tiene que emitir un informe, en cambio el auditor de estados financieros debe emitir un dictamen. En esta norma relativa al informe nosotros podemos apreciar lo que hemos venido ya viendo en las clases anteriores. Al momento de nosotros emitir nuestro dictamen, nos estamos haciendo referencia a los estados financieros que vimos en la clase anterior. Esto es similar, ¿no? Únicamente es nomenclatura de auditor, de auditoría, pero viene a presentar, a representar el informe final en sí. Tenemos un cuadrito en donde nosotros podemos apreciar
las diferencias que existen entre la auditoría financiera de cumplimiento y la operativa. La financiera ya la vimos la primera clase, la de cumplimiento de la misma manera, la operativa la estamos viendo el día de hoy. Como ejemplo de auditorías financiera tenemos las auditorías anuales realizadas por contadores públicos y firmas de auditorías independientes específicas dentro de las auditorías financieras. Las de cumplimiento tenemos auditorías de contratos, normas de revisiones de conducción del negocio, auditorías realizadas por bancos y otros entes reguladores. Y las auditorías operativas, que son todas las auditorías tales como las de departamentos, procesos, sistemas de información y otras funciones. A nosotros, en la siguiente clase, hablar de una auditoría vial, vamos a tener las 3 clases de auditorías. La operativa es porque nosotros vamos a verificar en la entidad, en este caso pongamos un ejemplo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, vamos a revisar que la administración, que los procesos, en este caso la auditoría operativa, se esté llevando de una manera correcta. Además de ello, igual, la auditoría financiera está inmersa en las actividades que nosotros realizamos como auditores a una obra vial. Nos vamos a topar con temas contables, con documentos financieros, y por lo tanto la auditoría financiera está inmersa también dentro de la auditoría vial. Y la de cumplimiento, obviamente, al momento que nosotros verifiquemos los contratos realizados con las empresas constructoras, los contratos realizados con los subcontratistas, vamos a verificar en ese caso igual que las actividades, los procesos que se llevaron a cabo para realizar estos contratos igual se hayan ejecutado de la manera correcta, por lo que la auditoría de cumplimiento también va a estar presente en una auditoría vial. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Espero que el día de hoy avancemos un poquito más que las clases anteriores, porque como les comento, la clase que viene va a ser de específicamente el tema de auditoría vial. Y en ese sí nos vamos a enfocar un poquito más, pese a que el tema va a ser en sí, en los conceptos ya no son tan largos, pero sí quisiera enfocarme yo un poquito más en ejemplos para que ustedes, al momento de que se topen de pronto con una auditoría de esta clase, sepan de qué están hablando, se puedan desenvolver sin ningún problema. Voy a compartir la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a referirnos en esta diapositiva un poquito a las normas y herramientas que utiliza la auditoría operativa. Nos dice, cada vez que el auditor operativo evalúa una situación específica, una conducta, una decisión o resultado determinado, debe efectuar la comparación entre lo observado y un modelo ya previsto, una pauta, una norma o un criterio de desempeño administrativo, un proceso ya ejecutado anteriormente. Con esto decimos que la auditoría operativa no es más que la comparación entre los procesos que se están ejecutando y procesos ya ejecutados. Dentro de las normas que se usan en estos procesos, tenemos que la auditoría, al ser una actividad profesional, el auditor debe procurar que sus servicios sean de calidad y de alto nivel. El ser auditor exige un juicio profesional sólido y maduro para determinar los procedimientos a seguir, para juzgar los resultados obtenidos y para adaptarse a circunstancias cambiantes de los diferentes tipos de negocio que nos encontremos. Bien, los tipos de norma. Tenemos las normas personales que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, las normas para la realización del trabajo y normas relativas al informe. La auditoría operativa necesita para evaluar, como mencionábamos, estas normas y también necesita estándares de comparación
para juzgar y medir la función que se está analizando. Por ejemplo, para evaluar la función administrativa se necesita, al igual que la auditoría de estados financieros, que la contabilidad se realice con respecto a lo establecido por la contabilidad general. Debido a que no existen normas, cualquier persona que audite puede estar confundida ante qué decisiones tomar o qué juzgar. Por este motivo, las normas serán las exigencias que enmarcan el trabajo profesional del auditor y que le plantean en su quehacer requisitos de calidad, respetando en esto el nombre de la auditoría tradicional, otorgando a estas reglas una conducta ya más personal. Hablábamos nosotros en la anterior diapositiva de la conducta personal que requiere tener un auditor. Hablábamos que debe ser imparcial, debe tener expertise en el tema, en el área que va a auditar. Entonces, nosotros aquí, de forma general, mencionamos estas reglas como conducta personal. Bien. Nos menciona también que el auditor, si bien es cierto, debe tener un título profesional reconocido que lo habilite legalmente para realizar estas actividades. Hablábamos que debe tener la respectiva experiencia y capacidad para ejercer la auditoría operativa. Cuando nosotros como auditores entregamos nuestro informe, tenemos que avalar todas las conclusiones que hemos escrito, que hemos representado en el informe. Es así que el auditor debe mantenerse en una posición de independencia a fin de garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. Al hablar nosotros de la independencia, estamos hablando de que el auditor debe abarcar los aspectos económicos como el personal, es decir, no debe tener influencias. ¿Me permiten un minutito, por favor? Mil disculpas. Continuamos con la clase. Estas normas dentro del tema personal, las normas para realizar nuestro trabajo y las respectivas del informe, habíamos visto en las diapositivas anteriores. Vamos a mencionar un poquito más el tema de las normas para emitir nuestro informe. Como les comentaba, el informe debe contener como mínimo lo siguiente. Debe detallarse a quién se va a dirigir. Debe especificarse el objetivo de la auditoría y el motivo de su realización. Al nosotros ser contratados por una empresa o entidad contratante,
nos dan las razones de un inicio, el por qué nos están contratando. A nosotros nos dicen, vea, señor auditor, necesito verificar qué es lo que está pasando en este departamento, los procesos que se están llevando a cabo y por qué. No porque las cosas de pronto se están haciendo bien o estamos teniendo unos buenos resultados o las metas se están llevando a cabo. Todo lo contrario. Es porque de pronto los procesos no se están ejecutando de una manera correcta, no se están llegando a las metas establecidas y es eso lo que nosotros debemos mencionar en nuestro encabezado del informe. Debemos mencionar también las metodologías usadas, enfatizando los procedimientos que permitieron reunir la evidencia que los respalda. Esto ya verificamos antes. El alcance y las limitaciones de nuestro examen de auditoría, los hechos o circunstancias importantes que se analizaron y se diagnosticaron, las sugerencias y recomendaciones de nuestra parte, el pronóstico de la información y todo otro elemento o información que a juicio de nosotros mejore la comprensión del informe. Y por último, la fecha. Bien, pasamos al tema de formulación de normas. El auditor operativo, al tener la necesidad de emitir un juicio necesario, si no cuenta con normas o criterios de auditor formulados previamente por la organización que regulen el desempeño administrativo que se está examinando, va a resultar en complicaciones. Es por eso que nosotros debemos emitir juicios relacionados a las normas que nos establecen. Por eso nos comentaba que el auditor el trabajo de una auditoría debe comprender una adecuada planeación y supervisión de los colaboradores. Toda auditoría representa la realización de un proceso que, como comentábamos en la auditoría de hace un momento, de un proceso que debe ser orgánico y coherente. Les repito que debe desarrollarse en un periodo determinado y de acuerdo a las características de la empresa que nosotros vamos a intervenir. Ya. Para nosotros formular las normas necesarias, es recomendable siempre seguir lineamientos. En este caso tenemos un itinerario, que eso es un proceso que nos va a ayudar a mejorar para establecer nuestras propias normas al momento de ejecutar una auditoría. Primero debemos determinar las normas teóricas que rigen la materia o función de nuestro examen que vamos a realizar. Esto hace referencia a recabar la información necesaria en cuanto a teoría, en cuanto a bases lógicas, marcos teóricos que nos permitan a nosotros establecer conceptos y guías para realizar nuestro informe. Como segundo, tenemos estas normas creadas serán sujetas a pruebas. La norma teórica afectada por estas circunstancias y características dará paso a la norma tipo. Nosotros del ámbito general nos referimos a que vamos a pasar ahí al ámbito más específico. La norma tipo, a su vez, es afectada por propias políticas, planes, programas y estilo de las operaciones de la empresa o área auditada. Esto hace referencia a que al nosotros partir de un todo, estamos llegando a algo más específico. Nosotros partimos de normas generales internacionales, partimos de definir y de comprobar nuestras normas teóricas, verificándolas y comprobándolas con las características y circunstancias de la empresa que nosotros vamos a intervenir. Es así que dentro de la empresa también se manejan diferentes tipos de políticas. Tienen sus políticas, tienen sus planes, tienen sus procedimientos, sus operaciones. Y debemos saber cómo conectar estas normas generales a las normas de cada empresa. Como cuarto, la norma corregida, apropiada para la empresa ya o función auditada, deberá examinarse en relación a las condiciones que plantea el medio ambiente en dicha empresa o función bajo el examen que nosotros estamos realizando.
¿Cómo verificamos esto? Realizando pruebas previas, realizando pruebas piloto que se llaman también dentro de la auditoría para corroborar que la herramienta que nosotros vamos a utilizar para efectuar el examen es la correcta, es la que nos va a dar un mejor resultado, unas mejores conclusiones y se puede verificar. Bien, pasemos al siguiente tema. Ya. Aquí vamos a hablar un poquito de la administración de la auditoría operativa. Nosotros como auditores, ¿cómo vamos a administrar esta auditoría? Ya hemos visto los pasos, hemos visto los procedimientos, hemos visto las guías, las bases. Ahora vamos a ver un poquito cómo administrar, nosotros cómo nos vamos a manejar en la ejecución de la auditoría. Mencionamos que la auditoría operativa abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas a los procesos de gestión, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia, eficacia, con que son manejados y controlados los recursos en general. Al nosotros escuchar recursos, únicamente no nos referimos a recursos económicos. Hay que tomar en cuenta que también existen, dentro del ámbito de recursos, existen maquinarias, equipos, personal. Todo esto está dentro de los recursos que maneja una empresa, un área administrativa. Y nosotros vamos a ser los encargados de verificar con qué eficiencia y con qué eficacia se realizan los procesos de utilización de estos recursos. Las fases de administración, nosotros tenemos que, como primera fase, tenemos el diagnóstico, que entre sus objetivos más importantes está el de obtener un conocimiento integral de la empresa. Vamos nosotros a recabar información, lo que habíamos comentado antes. Tenemos que planificar nosotros una metodología de procesos. Esto dentro de la etapa preliminar, tenemos que el modelo metodológico propuesto por nosotros como auditores, vamos a inculcar, vamos a iniciar con los principales antecedentes y características de la empresa. Lo que esto nos va a permitir diseñar un plan general de auditoría, basándonos en el diagnóstico. Con este plan, el cliente va a decidir si la investigación se hace por ese ámbito o no se hace. Si se acepta, se debe especificar cuánto durará la investigación. Esto es importantísimo a nosotros planificar, establecer en la etapa de diseño, en la etapa de planificación, establecer también tiempos. Nosotros al efectuar el diagnóstico podemos decirle a nuestro cliente, la investigación se la va a realizar de tal manera y va a durar cierto tiempo. En ese momento el cliente nos va a mencionar si está de acuerdo o no está de acuerdo para nosotros continuar por esa línea, o caso contrario, de diferenciar otro modelo. Seguido de aquello, necesitamos nosotros determinar los objetivos. Para determinar los objetivos hay que saber qué necesidades tiene el cliente y cuáles son las que vamos a satisfacer. Junto con esta determinación, también implica una buena planificación, dejar establecidas todas las políticas, todos los procedimientos, todas las reglas que van a regular la conducta del grupo. Tenemos que hacer memoria un poquito. La auditoría está formada por un equipo de trabajo. Entonces, y al nosotros mencionar la conducta de grupo, también tenemos que hacer mención a la conducta del personal, que estamos viendo recién dentro de la auditoría operativa. Una vez que nosotros tengamos claros los objetivos, el auditor está apto para realizar su auditoría.
Al nosotros ya definir los objetivos, también debemos definir el campo de acción que se va a evaluar. Debemos definir en qué ámbito, en qué área crítica, como mencionábamos antes, vamos a intervenir. Es así que la investigación debe ceñirse a un ámbito de acción lógicamente correspondiente con el objetivo. El grado de amplitud del trabajo que vamos a realizar puede variar desde la organización en su totalidad y sin otra limitación que la impuesta por el cliente, por el dueño de la empresa, hasta determinados subsistemas que nosotros podemos ir evaluando paulatinamente. Si bien es cierto, se puede modificar la orientación de la auditoría mientras se va avanzando, pero al finalizar esta etapa del estudio general del modelo metodológico usado, se ve la necesidad de insertar ciertas áreas como las requiere el cliente. Hablábamos de las fases de planificación preliminar, en la cual el auditor visita las instalaciones de la empresa, observa el desarrollo de las actividades, visualiza el funcionamiento y el conjunto de la organización, cómo trabajan en conjunto. Las técnicas de la auditoría utilizadas son las verbales, las que se realizan directamente con el equipo de trabajo, persona a persona, con los colaboradores de la empresa, las oculares, en donde hacemos una inspección visual, registramos todo lo que se realiza, todos los procedimientos que se ejecutan, las documentales, cuando nosotros solicitamos todos los papeles de trabajo que habíamos visto, los archivamos, los tenemos en orden de acuerdo a las normas que igual vimos en la clase anterior, y las físicas y escritas que tienen referencia a las anteriores. El control, administración y riesgo. Tenemos que tener en cuenta estos conceptos como ambiente de control y de trabajo. Tenemos que evaluar riesgos, actividades de control que tenemos que realizar, la información y comunicación que se debe mantener dentro del equipo de trabajo, así como la supervisión y monitoreo. En cuanto a la planificación y administración, nos permite detectar la naturaleza y el alcance del examen, el personal requerido, los plazos de ejecución y los principales componentes. Esto es muy importante al momento que nosotros nos planteamos de un inicio la hoja de ruta, que se llama hoja de trabajo, dentro de los documentos, papeles de trabajo. Nos planteamos ya los plazos de ejecución, los principales componentes que van a intervenir dentro de nuestra auditoría operativa y el alcance que va a tener. Además del personal que vamos a requerir, que vamos a utilizar para una auditoría. Como ejemplo, si nosotros estamos realizando una auditoría a una empresa petrolera, al establecer nuestra hoja de ruta, vamos también a establecer el personal que nosotros requiramos. En este caso, ustedes conocen que ya se necesita el tema de ingenieros ambientales, se necesita el tema de ingenieros mecánicos. Todas las áreas, todas las ingenierías necesarias deben estar a cargo de un auditor de su rama, que tenga expertise, que tengan todas las cualidades que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores. Si nos da tiempito para la última diapositiva. Como les comentaba, ya quiero entrar un poquito al tema del control interno que se realiza, la auditoría interna. Comentarles que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Esta auditoría ayuda a la organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Estos términos ya hemos escuchado, sabemos a qué hace referencia. El control interno es un esquema de verificación y evaluación de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos, actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Estas políticas son las que ya trazamos nosotros en la planificación, en la metodología que nosotros vamos a usar, en la conversa con el cliente, en la conversa con el gerente de la empresa. Nosotros ya planteamos las políticas
planteamos los procesos, planteamos inclusive qué recursos vamos nosotros a verificar y el área crítica donde vamos a intervenir. Los objetivos del sistema de control podemos apreciarlos en esta imagen. En todo caso, esta información no es muy extensa. Estos términos ya los hemos revisado anteriormente. Toda información, igual les repito, como en la clase anterior, está colgada en el portal, en el sistema del aula virtual del instituto. Bien, ¿quién es el responsable del control interno? Para la aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia, eficacia del control interno, será la responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades u organismos. En este caso, todo director departamental, hablando de los ámbitos gubernamentales, está a cargo de realizar el respectivo control interno de su área, de su sector, de su departamento. Esta será la persona que verifique eficiencia, verifique eficacia dentro del uso de sus recursos. Estamos hablando de recursos como personales, recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos, equipos, maquinaria, etc. Bien, hablando de unas de las ventajas que nos da a nosotros tener un sistema de control interno, podemos mencionar que un adecuado sistema de control interno va a permitir aportar seguridad de manera razonable respecto a los contextos de una organización. Estamos hablando como la efectividad y eficiencia de las diversas operaciones que se realizan, la confiabilidad de la información que se está auditando, el cumplimiento de la legislación y las regulaciones aplicables que afectan a las operaciones de la organización a la que nosotros pertenecemos, y la mejor ejecución de auditorías de control externo. Estos son los beneficios que nosotros obtenemos al momento de ejecutar y de tener en cuenta sistemas de control interno dentro de nuestra empresa. Las funciones de los auditores internos no es más que las funciones de un auditor, las cuales ya les hemos revisado anteriormente, con ciertas variaciones, ¿no? Como son las de un empleado que está bajo relación de dependencia dentro de una empresa, que está realizando las actividades de control interno, debe estar siempre encaminado en base al beneficio de la entidad. No puede, a diferencia del auditor externo, emitir criterios imparciales, puesto que está dentro de la misma empresa. Esas son las diferencias y las funciones, como ustedes pueden ver, están presentes en estas diapositivas. Ya nos quedan unos pocos minutos. De pronto, si tienen alguna duda, algún comentario acerca de los deberes, acerca de las actividades que se van a realizar en estos días, estoy para escucharles en estos 2 minutitos que nos quedan de clase. Igual comentarles que toda esta información está subida al sistema del aula virtual del ITESUD. Cualquier duda, cualquier comentario. Algunas personas ya me habían escrito al correo, al teléfono también, les había comentado los requerimientos que necesitaban. Igual ahorita aprovechando unos minutos, si tienen alguna duda, se puede comentar este momento. Bien, compañeros, espero que tengan una excelente resto de noche. El día de mañana se subirá la clase dictada el día de hoy al sistema. Y pues me dicen que todavía no suben las clases grabadas. Me gustaría que sí se pongan en contacto con administración igual del tema departamento técnico, porque ya las clases fueron enviadas, todas las clases ya se han enviado al departamento técnico del instituto. Entonces me imagino que ellos ya en estos días máximo los deben subir para que ustedes verifiquen y estén al tanto de poder verificar información, revisar lo que se ha dicho, porque algunos temas, si bien es cierto, la base de preguntas, todo está en base a lo que estamos nosotros viendo en las diapositivas. Sin embargo,
también están inmersos algunos comentarios míos que se han realizado. Eso por favor que revisen. Y pues nada más. Una buena noche con todos. Muchas gracias por su presencia. Hasta la próxima clase.